Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid Eibar, que vamos a analizar en detalle. Antes de nada, antes de todo, antes de decir cómo están tanto Real Madrid como Eibar, decir que te puedes suscribir a Madridismo al Día y harás muy bien en suscribirte para tener toda la información y toda la última hora del mejor equipo del mundo. Vamos con el Eibar. Antes de hablar del Real Madrid, vamos con nuestro rival, un Eibar que llega en un estado de forma realmente malo, en una muy mala racha de encuentros, 18º la tabla clasificatoria. Pero más allá de cómo llega el Eibar, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle futbolísticamente, hay que decir que el Real Madrid en varias ocasiones, a la vuelta de las ventanas de selecciones, suele tener problemas para encontrar el ritmo de crucero y el ritmo de juego. De hecho, normalmente suele justo antes de las ventanas de selecciones terminar bien, con buenos resultados y buenas sensaciones, y le cuesta volver. Por lo tanto, vamos a estar en alerta con el partido y con la concentración necesaria, porque sigue siendo todos los partidos, las 10 jornadas que quedan, son finales para el conjunto de Zinedine Zidane. En cuanto al Eibar, tres nombres fundamentalmente que llegaban como dudas, que son Muto, el segundo delantero japonés, Edu Espósito y José Ángel Cote. Solo el asturiano, Cote, el lateral extremo izquierdo, va a ser jugador con el cual va a poder contar José Luis Mendilibar, y no va a llegar a recuperarse ni Robert Correa, que está todavía pues ya desde hace tiempo en fase de lesión, como el propio Vigas, que no va a llegar, uno de los líderes de este equipo. Por lo tanto, el Eibar que llega con algunas dudas, y un Eibar que lo que sí que tenemos claro es que va a jugar un 4-3-3 ofensivo. Es un equipo de presión alto, un equipo de avance intermedio alto en cuanto a su nivel posicional en el terreno de juego. Va a presionar mucho, va a intentar molestar la primera salida, la primera instancia de juego del Real Madrid a centrales, y eso al conjunto blanco le puede venir muy bien para encontrar los espacios. Si el Madrid juega a 2-3 toques rápido y dinámico y encuentra los movimientos sin balón por detrás de la defensa, y el receptor y emisor del balón sobre todo encuentran comodidad, ahí sí que el Eibar lo va a pasar sumamente mal. Jugadores como Vinicius pueden encontrar una mina de oro en la defensa del Eibar, que a mi juicio es uno de los grandes eslabones débiles. Por el tema posicional, no tanto, porque tú puedes posicionarte hacia arriba y presionar, hacerlo de manera adecuada. El problema es que no está siendo así, y que además los centrales son bastante lentos. En cuanto al Real Madrid y sus bajas, ya sabéis, Sergio Ramos es baja, evidentemente. De Nassar no va a llegar. Fede Valverde se le espera para el partido frente al Liverpool en principio, aunque iremos haciendo F5. Y Dani Carvajal, que todavía no ha llegado para recuperarse. El que sí que va a estar, y la gran noticia, es Toni Kroos. Sí que va a estar en la lista de convocados, y sí que, desde mi punto de vista, probablemente va a ser titular. Y precisamente vamos a ir con eso, con los 11 titulares de ambos conjuntos. Si os parece, comenzamos con el 11 del rival, del Eibar, que será el siguiente, con Dimitrovic en la portería, defensa de 4 con Alex Pozo, Pablo Oliveira, Ardilla y Rafa Suárez, o bien Cote. Yo creo que va a jugar Cote en el lateral izquierdo, centro del campo para Aleix García, Diop y Sergio Álvarez. Centro del campo así, y arriba tendríamos en punta de lanza Quique García, a la izquierda Bryan Gil, el gran hombre de moda, y a la derecha pienso que va a jugar Inui, el otro japonés que tiene Mendilibar en la plantilla. En cuanto al Real Madrid, también 4-3-3 con Courtois en portería, defensa de 4 con Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Varane y Mendy, centro del campo para Casemiro, Modric y Toni Kroos, que creo que va a ser titular, y arriba veremos a Vinicius, Benzema y Marco Asensio. Estos serán los 11 titulares del encuentro entre el Real Madrid y el Eibar, partido desde las 4:15, que esperamos a un Real Madrid que consiga los 3 puntos y así seguir peleando por la Liga.